No toques nada. Antes del 4K, antes del HD, la tele se veía así. ¿Y sabes qué? Nos encantaba. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Tenemos muchas cosas. Hola, Susana. Nelson Mandela. Tonight, he is a free man. ¡Puta! ¡Que vale la pena estar vivo! El lunes los pesos valen lo mismo que el viernes. Créeme que me cortaron las piernas. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera y en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Habla la llama que yo! ¡Te gustan papas fritas y... En 10 años pueden suceder muchas cosas. Y existen varias maneras de dar cuenta de la historia. Pero a toda historia hay que empezarla por el principio. Y 1990 fue un año bisagra. La década comenzó muy marcada por el año anterior. En 1989 cayó el muro de Berlín y eso precipitó la disolución de la Unión Soviética. Después de 40 años de guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, teníamos un ganador. Es lo que algunos autores denominan neoliberalismo y que le hizo pensar a algunos filósofos que estábamos frente al fin de la historia. La caída del muro llevó a que el capitalismo se pensara global, triunfante, como la cultura que ganó la Guerra Fría. Hubo un cambio de paradigma en los 90. Hobsbawm, el historiador británico, decía que el siglo XX había terminado con la caída del muro, porque decía que los siglos no se determinan por fechas, se determinan por hechos. Allí van a aparecer estas ideas del fin de las ideologías, el fin de la historia. Ahí está el resultado de las ideologías. Ahí está cayendo ya el muro de Berlín. Este es el triunfo definitivo de la globalización del capitalismo. Y si no, miren del otro lado del muro de Berlín, cómo colapsó todo y cómo no hay alternativa. No. Ese mantra, ese no hay alternativa, en los 90 funcionaba como un chantaje político permanente. En los 90 se pasó de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Una exaltación del individualismo, la idea de que la sociedad puede mejorar si cada cual se preocupa de sí mismo. Y era una cultura que traía una economía, una forma de organizar la sociedad, una idea de qué era lo lindo y qué era lo bueno. Y todo eso en Argentina vino con una política que la gente abrazó porque venía a derrotar la hiperinflación. Alfonsín había llegado al último año de su gobierno debilitado por el fracaso económico del Plan Austral, la hiperinflación, la caída del salario y el aumento de la pobreza. Es en ese contexto en que se van a dar las elecciones de ese año. La figura de Menem viene construyéndose con Perón en los 60, en los primeros 70, cerca de Montoneros. Luego, con Isabel, hace algo muy importante en su construcción, que es hacerse católico y comenzar un estrecho vínculo con la Iglesia. En mayo de 1989, Menem ganó las elecciones y asumió la presidencia 5 meses antes de que Alfonsín terminara su mandato. Juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. La Argentina parecía haber estado cerca de la muerte y peleaba por volver a estar de pie. Se suponía que el gobierno de Menem venía a renovar una esperanza. Con fe y con esperanza vamos a salir de esta situación. Tengo mucha esperanza. Creo en él y que teníamos que estar presentes. Espero que no lo defraude como el otro. El pueblo argentino lo necesita. Pero la economía lo iba a golpear muy rápido. Los precios registraron durante la última semana un incremento realmente importante. En 1989, la inflación terminó por encima del 3000%. Sí, escuchaste bien. Y en el 90 iba a suceder algo igual, superando el 2000%. Estamos de acuerdo en que esto no es exactamente lo que se hizo un buen comienzo, ¿no? Recibimos al país con un proceso de hiperinflación realmente
excepcional. Desde el punto de vista de Menem, la Argentina tiene dos grandes problemas. Esos dos problemas son la debilidad del sistema democrático y la hiperinflación. Fuerte tendencia compradora hizo elevar la cotización de la divisa norteamericana en las principales casas de cambio porteñas. Argentina venía de una década en la cual no se había podido recuperar de la destrucción económica de la dictadura militar, y después del inicio a los tropezones de Menem, que le da llave en mano la política económica a los grandes grupos económicos al principio, con el plan Bunge-Born, dice: háganlo ustedes, hagan lo que quieran. Hay una decisión ahí de algunos sectores del poder económico de la Argentina que dice: es este tipo, es ahora, qué mejor que este tipo, que además viene del peronismo, que encima tiene acomodados a los sindicatos. Si hay en la Argentina hoy alguien que tiene el respaldo del pueblo, se llama Carlos Menem. Digamos, para poder construir la solución al problema de la hiperinflación, lo que se va a llevar adelante es el alineamiento con Washington, la reforma del Estado, es decir, la flexibilización laboral, las privatizaciones, es decir, traicionar todas las banderas que había levantado históricamente el peronismo de manera sistemática. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Uno de los pilares de la política económica del gobierno de Carlos Saúl Menem fue la privatización de las empresas estatales. A comienzos de los 90, servicios como la energía, el gas, la telefonía estaban obsoletos y desfinanciados. Como era un problema del Estado, muchas personas creyeron que la mejor idea era venderlos. La sanción de la ley de reforma del Estado dio luz verde a los negocios de compra y venta. El plan económico del gobierno se basó durante el año en un fuerte plan de privatizaciones. Las privatizaciones fueron algo que se hizo casi a punta de pistola, fue un saqueo. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Gran parte de la telefonía de nuestro país estará a partir de ahora en manos de la compañía telefónica española. Se llegó al paroxismo de que un montón de empresas que eran públicas en Argentina empezaron a estar administradas por empresas públicas francesas o españolas. Es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Una de las primeras en ser privatizadas y volar, por así decirlo, fue Aerolíneas Argentinas. En noviembre de 1990 se transfirió el 85% de la empresa, quedando solo el 10% para el personal y apenas un 5% restante para el Estado argentino. Por otro lado, Entel fue una de las primeras en ser intervenidas. La elegida para esta tarea fue María Julia Alzogaray, una de las primeras mujeres de la política de esa época en coquetear con el jet set. A poco de asumir, la funcionaria sorprendió con la fotografía en la tapa de la revista Noticias. En ella estaba semidesnuda, solo con un tapado de piel. La imagen se convirtió en uno de los emblemas de la farandulización de la política.